Si el Evangelio es para principiantes, ¿por qué desde Génesis hasta Apocalipsis es el tema central? ¿Por qué los apóstoles y la iglesia sufrieron y sufren por él? Si el Evangelio fuera solo para salvación, ¿por qué los apóstoles predicaron el Evangelio no solo a incrédulos, sino a creyentes una y otra vez? Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida al podcast de Joven Verdadera. Todo lo que hacemos en Aviva Nuestros Corazones tiene el propósito de animarte en tu caminar con Cristo, de forma que le atesores a Él por encima de todo y que experimentes la libertad, la abundancia, el gozo, la plenitud que solamente se encuentran en Él. Deseamos que en esta etapa de tu vida permanezcas firme en las verdades del Evangelio y que des fruto en el contexto donde Dios te ha colocado, en tu hogar, en tu lugar de estudio, en tu comunidad, en tu iglesia local. Y quiero decirte que en esta temporada estamos haciendo las cosas un poco diferente porque hemos invitado a algunas de nuestras amigas para que compartan contigo ese mensaje que más arde en sus corazones para esta generación. Así que presta mucha atención a los consejos bíblicos de estas mujeres. Oramos que estas verdades capturen tu corazón. Bueno, y sin más preámbulo, escucha a la invitada de hoy. Hola, ¿cómo están? Para todas aquellas que no me conocen, mi nombre es Karen Garza. Soy una pecadora redimida por gracia, mexicana, y estoy casada con David González desde hace un poco más de 5 años. Tenemos el privilegio de juntos servir en nuestra iglesia local aquí en Monterrey y además sirvo a las mujeres a través del ministerio de Genuino. Me siento muy honrada por poder estar aquí con ustedes en el podcast de Joven Verdadera para contarles de un mensaje que arde en mi corazón, la importancia del Evangelio. Por años viví mi cristianismo como si Jesús me hubiera salvado del acantilado para dejarme en la orilla y arreglármela sola para continuar mi camino. Confiaba en que necesitaba a Jesús para mi salvación, pero creía que me había dejado a merced de mis esfuerzos y capacidades para vivir la vida cristiana. Estos años experimenté fracasos que constantemente me desanimaban y condenaban en mi caminar, y me avergonzaba acercarme a Dios por la culpa que sentía debido a mi gran lista de intentos fallidos de piedad. Recurrí a mis esfuerzos y me fallaron. Recurrí a mi disciplina y al poco tiempo me di cuenta de que tampoco era confiable. Hasta que por fin llegué a donde el Señor me quería llevar, al hondo pozo de mi insuficiencia para volver mi mirada a Él. Pero regresemos un poco para entender cómo llegué ahí. El Señor me salvó a mis 17 años. Por gracia comprendí que había llevado una vida rebelde contra Él y mi gran necesidad de Jesús para salvación. Yo no conocía nada de la iglesia, nada de su palabra, nada de su voluntad, ni mucho menos nada de Dios. Pero por su gracia encontré mi refugio en el Evangelio y me encontré feliz y segura arropada en Cristo. Pasaron los años y comencé a crecer en mi conocimiento del léxico cristiano. Me volví experta en la liturgia, aprendí mucho más de la palabra, desarrollé un amor por temas teológicos y poco a poco el Evangelio quedó registrado en mi mente como el tema para principiantes. Claro que seguía creyéndolo, pero lo consideré como el ABC del cristiano. En mi mente, yo ya era suficientemente madura como para continuar con lechita, pues entendía que el Evangelio era poder para salvación, pero ya habiéndola recibido, consideraba que el Evangelio debía tomar un lugar secundario y enfocarme en otros temas para adultos en la fe. ¡Qué equivocada estaba! Cuando nuestros ojos recién han sido abiertos al Evangelio, nos aferramos a Cristo y su buena noticia, puesto que comprendemos que no hay nada bueno de qué aferrarnos en nuestra vida para salvación.
Pero hay una gran tentación y equivocación entre nosotros, que es que al ir creciendo, conociendo más y familiarizándonos con las costumbres y expresiones del cristianismo, creamos que entonces somos menos dependientes de él para nuestra santificación. Podemos cometer el error de quitar nuestra mirada de Cristo y comenzar a aferrarnos a algo que no es el Evangelio y que precisamente el Evangelio mismo produjo en nosotros. Eso fue lo que me sucedió a mí. En esos años leí arduamente la Biblia, sin embargo, la leía sin entender el punto principal de ella. Tenía un enfoque moral al leerla, creyendo que la Biblia hablaba de muchos héroes a los cuales imitar, lo cual poco a poco me invitaba más a confiar en mí y mis obras y me nublaba más la vista de ver a Cristo y su obra para mi santificación. Leía cada uno de los libros de la Biblia como si fueran independientes los unos de los otros, y sin entender que desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un tema central, el Evangelio. Por la gracia de Dios, poco a poco comenzó a despejar mi vista, remover estas mentiras que había creído y a renovar mi mente a través de su palabra. Comencé a ver cómo desde la caída Dios anunció la buena noticia de salvación, es decir, el Evangelio. Después me di cuenta cómo la ley fue una guía que de la mano nos llevó al Evangelio y vi cómo los profetas anunciaron diligentemente este Evangelio. Después vi a Jesús durante su vida y ministerio cumpliendo y anunciando el Evangelio y finalmente vi a Jesús encomendando a la iglesia este mismo Evangelio y a los apóstoles y a la iglesia predicando, sufriendo y aún muriendo por este. Comencé a cuestionarme, si el Evangelio es para principiantes, ¿por qué desde Génesis hasta Apocalipsis es el tema central? ¿Por qué los apóstoles y la iglesia sufrieron y sufren por él? Si el Evangelio fuera solo para salvación, ¿por qué los apóstoles predicaron el Evangelio no solo a incrédulos, sino a creyentes una y otra vez? Mis amadas, esto es así porque el Evangelio es el mensaje más poderoso y fructífero de todos. Es el único que es poder de Dios para salvación al incrédulo y a la vez para santificación al creyente. Hermanas, necesitamos el Evangelio ayer, hoy y siempre. El Evangelio, es decir, la buena noticia de que Jesús vivió la vida que no pudimos ni podremos vivir, que murió la muerte que a nosotros merecíamos, que resucitó venciendo a nuestros enemigos, la muerte y el pecado, y que ascendió y está representando y abogando a todos los que tienen fe en Él delante del Padre, es la fuente de nuestra salvación, y no solo eso, sino que también es la fuente de toda piedad. El Evangelio es lo que produce en nosotros una vida santa. El Evangelio nos santifica. Colosenses 1 del 3 al 6 nos muestra esto con mucha claridad. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza, ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. En estos pasajes vemos 4 cosas. Número 1. La fe en Cristo y el amor por los santos era el fruto visible de los colosenses. Número 2. El fruto visible de los colosenses se debía a su esperanza reservada en los cielos. Número 3. La esperanza que ellos tenían había llegado a ellos mediante escuchar el Evangelio. Y número 4. El Evangelio estaba dando fruto y creciendo en sus vidas, pues mediante él oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Podemos resumirlo en que entre más crezca el Evangelio en nuestra vida, más fruto dará en nosotras. Esto porque crecemos en la comprensión de la gracia de Dios.
Es interesante que la razón que Pablo da de la existencia de los frutos de los colosenses sea su comprensión de la gracia de Dios. Hoy en día, muchos temen hablar de la gracia de Dios, pues creen que esto pudiera llevar al oyente a una vida desenfrenada de pecado. Piensan que entre más conozcan la bondad de Dios, entonces más abusarán de ella, corriendo hacia una vida sin límites ni arrepentimiento. Sin embargo, esto es totalmente diferente a lo que vemos en la vida de los colosenses y a lo que la palabra nos enseña. Romanos 2:4 nos dice que la misericordia de Dios nos guía al arrepentimiento. También en Tito 2, del 11 al 13, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. A diferencia de lo que comúnmente se cree, la verdadera comprensión de la gracia de Dios no nos lleva al pecado, sino que nos enseña a negar la impiedad y a vivir piadosamente. Esto es muy interesante también, puesto que para tener una mayor comprensión de la gracia de Dios, debemos tener una mayor comprensión de nuestro pecado e incapacidad. Cuando Dios da gracia, quiere decir que da lo que no se merece. Da favor al desfavorable, da perdón al imperdonable, da salvación al miserable, da lo que jamás se pudo merecer. Y comprender eso, mis amadas, produce lo que jamás se pudo producir. Podríamos decir entonces que los colosenses dieron fruto de piedad cuando comprendieron su incapacidad para la piedad y la piedad perfecta de Cristo. Se parecieron más a Cristo cuando comprendieron lo inmesurablemente lejos que estaban de Él y lo cercano que Él se hizo. Entre menos se veían a sí mismos y más veían a Cristo, más crecía el Evangelio en ellos y más fruto daban. Es lo mismo con nosotras. Para dar fruto, para crecer, para vivir una vida piadosa, somos dependientes del Espíritu Santo haciendo crecer el Evangelio en nosotras. Así como el árbol frondoso da fruto no por su esfuerzo, sino por estar plantado en buena tierra, recibiendo constantemente los nutrientes del agua, el sol y la tierra, así el creyente da fruto en dependencia de Dios, no por nuestros muchos esfuerzos, sino por una vida plantada en Cristo, recibiendo constantemente los nutrientes de su Evangelio mediante la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos el Evangelio no solo para nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. Necesitamos diariamente meditar en el Evangelio. Necesitamos considerar diariamente la gracia de Dios en nuestra vida para dejarnos transformar por esa misma gracia. A medida que crezcamos en la comprensión de la gracia de Dios, más creceremos a imagen y semejanza de Jesús. Pues como vimos, la gracia de Dios es la que nos transforma y nos enseña a vivir una vida piadosa. Y amadas, no hay una ventana más clara para contemplar la gracia de Dios que el Evangelio. Para crecer en una mayor comprensión de la gracia de Dios, no hace falta más que contemplarla a través de la obra de Cristo. No importa cuál sea tu edad, ni tampoco cuántos años tengas en la fe, el Evangelio necesita seguir creciendo en ti para tu santificación. Si nos falta amor, basta con contemplar seriamente el amor de Dios hacia nosotros en Cristo. Si nos falta paciencia, basta con considerar la paciencia que Dios nos ha tenido desde la creación para que le conociéramos y fuéramos perdonados en Jesús. Si nos falta humildad, basta con meditar en que el Hijo, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre para morir por nosotros.
Si nos falta ser más como Cristo, necesitamos contemplar a Cristo en su Evangelio cada día para crecer en la comprensión de la gracia de Dios y ser transformadas y capacitadas por esa misma gracia. Qué diferente es esto a lo que yo creía. Estaba equivocada. Jesús no me había salvado del acantilado para dejarme en la orilla y arreglármela sola para continuar mi camino. Jesús nos salvó del acantilado, nos tomó de la mano y nos invita a mirarlo, tomar nuestra cruz y seguirlo cada día hasta llevarnos a nuestro hogar. Él también nos envió a su Espíritu Santo, quien nos guía al arrepentimiento y a Cristo y nos santifica mediante la palabra de verdad, sosteniéndonos hasta el día en que estemos cara a cara delante del Padre. Hermanas, no cometan el error que yo cometí. No se olviden de Cristo en su caminar cristiano. No cometan la locura de creer que necesitamos menos a Jesús y su Evangelio para nuestra santificación que para nuestra salvación. No crean la mentira de que la vida piadosa vendrá meramente por sus esfuerzos. Tampoco olviden que sin importar los años que lleven en el Evangelio, lo conocedoras de la palabra que se han convertido, ni lo mucho que sirven en su iglesia local, necesitan a Cristo y su Evangelio igual o más que cuando recién depositaron su confianza en Él. No descansen en sus esfuerzos, capacidades ni conocimientos, sino en la obra de Cristo cada día. No quiten el Evangelio del centro de su vida, no se dejen maravillar por doctrinas legalistas, humanistas, motivacionales, ni nada que les aparte de este Evangelio. Nunca crean que son lo suficientemente maduras como para dejar de contemplar el Evangelio. Deténganse cada día para meditar en su realidad gloriosa y recibir el poder santificador que se encuentra en Él. Y recordemos siempre las palabras de Jesús diciéndonos que apartados de Él nada podemos hacer. Verdaderamente, separados de Jesús nada podemos hacer. Hermana, si te quedas con algo de este episodio, quisiera que fuera con la realidad de que necesitamos el Evangelio cada día. Que para dar fruto en nuestra vida necesitamos crecer en la comprensión de la gracia de Dios y podemos hacerlo mediante la contemplación del Evangelio en la palabra. Gloria a Dios que nos ha dejado en su palabra 66 libros para mirar el Evangelio desde cientos de ángulos. Acude a la palabra cada día y ora al Señor para que abra tus ojos al Evangelio en cada página de ella y descansa en que a su tiempo darás fruto para su gloria. Me encanta cuando las mujeres somos maestras del bien, cuando nos enseñamos las unas a las otras lo bueno, cuando nos apuntamos a Cristo y a las verdades del Evangelio. Y como siempre te digo, no pases a la siguiente actividad inmediatamente. Pausa para responder a lo que has escuchado. Si Dios te ha dado convicción de pecado, de cualquier cosa, a través de su palabra, no lo ignores, responde. Ya sea en arrepentimiento, en confesión, en gratitud, en adoración. Algo que puede ser muy beneficioso es que saques esta conversación de este podcast y la lleves más allá. Saca este tema de la virtualidad y lo lleves a un contexto donde dos personas de carne y hueso están conversando acerca de esto. ¿Qué tal si conversas acerca de esto con una amiga madura en la fe o con una mujer mayor de tu congregación o con tu mamá o con esa jovencita que quiere ser discipulada, quiere aprender más de Dios? Nosotras fuimos creadas para vivir en comunidad con personas de carne y hueso en la familia de Dios, así que aprovecha los medios de gracia que Dios te ha dado. Y vive tu vida cristiana al máximo, atesora a Cristo, ámale con todo tu corazón. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.